Ok, vamos a leer primeramente los versículos 13 y 14 en Hebreos capítulo 9, hermanos. Hermanos, yo quiero decirles esto. No hemos hecho un gran énfasis hoy en la resurrección del Señor. Como en Navidad no hacemos un gran énfasis en el nacimiento del Señor. Le voy a decir por qué, hermano. En este tiempo, en esta semana, se adoraron reliquias, hermanos. Reliquias, otra vez, yo salí del catolicismo y sé de lo que le estoy hablando. Reliquias son cosas como pedazos de la madera de la cruz del Señor, que están en un lugar y la gente mira ese pedazo de madera y se hinca y pasa rezando o pasa venerando aquellas cosas. El santo sudario, ¿verdad? Que es una historia en donde se cree que se quedó impreso la figura de Jesús. La gente pasa mucho tiempo admirando aquello. Clavos, hay supuestamente clavos, hermanos, que también, ¿verdad? Que estuvieron en las manos de Jesús y cosas así como esas, hermano. Hay muchas cosas que la gente adora, venera, le pone muchísima atención a eso. En Navidad incluso, hermanos, el centro de la atención no es Jesús. Si nosotros somos honestos, no es Jesús. Son las compras, los árboles, los regalos y muchas cosas, hermano. Aún en la iglesia puede ser el centro de la atención la cantata. Hay un gran estrés de los músicos porque hay que ensayar esto, que todo salga así. Y en resurrección también hay muchas cosas. Hay gente, hermano, que aquí en Estados Unidos se vende ropa de domingo de resurrección. Bueno, aquí le llaman Easter, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con el Señor. Ni huevos, ni conejos, ni nada de eso. No tiene nada que ver con el Señor. Entonces, lo que yo le quiero decir, hermano, es que a veces nosotros no entendemos muy bien lo que nosotros estamos haciendo y tenemos que entenderlo bien. Mire, eso es el equivalente. Mis hijos para mí son una bendición. Y todos los que tienen hijos aquí, pues nuestros hijos son una bendición. Eso es el equivalente que cuando vino uno de mis hijos, yo empiezo a besar la cama donde mi hijo fue dado a luz o mis hijos fueron dados a luz. O el aparato que estaba midiéndole los signos vitales a mi esposa en el tiempo que dio a luz. Y yo decir, gracias aparato, gracias por todo esto que hiciste. El punto no es ese, el punto es que Dios desde el cielo a mí me dio una bendición. Y yo de rodillas le digo al Señor, ¿sabes qué, Señor? Gracias por la bendición que tú me has dado. Es lo mismo con el Señor Jesucristo. No es los clavos, ni el sudario, ni la cruz. No es nada de eso, hermanos. Es el hecho de que Cristo vino con un propósito. Y en esta semana muchos predicaron, cuando digo eso, dieron a entender o quisieron inspirar lástima en la persona de Jesús. Yo me acuerdo porque yo crecí en eso y cuando miraba cierta imagen ensangrentada, cargando la cruz, me decían, mira, ahí va Jesucito, me decían a mí. Así me decían a mí mis padres. Ahí está Jesucito, mira, ahí está Diosito. Igual en el nacimiento me decían, ahí está Jesucito con Josecito y Mariita y los animalitos. Pobrecito Jesucito. Y me enseñaron a llorar por él, a tenerle lástima a él, pero él no es digno de lástima. A él no le tenemos que tener lástima. El Señor vino con un propósito específico. Y si tú empiezas a fijarte en la mulita y el bueycito que estaban ahí al lado de Jesús, estás equivocado. La Biblia dice claramente que el Señor, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Ese es el punto. La Biblia dice, hermano, que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pedro sacó la espada y le voló la oreja al otro, hermano. En un momento se encendió, se llenó de valentía. Le vuela la oreja al otro y le dice, no, Pedro, no. El que a hierro mata, a hierro va a morir también. A mí nadie me quita mi vida, dijo el Señor, yo la pongo. Cuando el Señor vino, Él no es un mártir, hermano, no es un mártir. Cuando Él vino, Él sabía a qué había venido.
Juan se refirió a él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No fue un accidente lo que a él le pasó, hermano. Estaba profetizado por el libro de Isaías 600 años antes de que ocurriera, y dice que él va a ser como una oveja delante de sus trasquiladores, no va a abrir su boca. Y cuando a él lo acusaban, él no abrió su boca, pudiendo defenderse, no lo hizo, hermano. Pilato le dice, le hace diferentes preguntas y le dice, no oyes que te están acusando, no escuchas lo que están diciendo contra ti, y él no decía nada. Estaba callado, tal como lo dijo el profeta Isaías. No fue un accidente. Y Pilato le dice, ¿tú no sabes que yo tengo la autoridad para matarte o darte vida? Y ahí le responde Jesús, ninguna autoridad sería sobre ti si no te hubiera sido dada de arriba. Mi reino no es de este mundo. Es decir, hermanos, que todo lo que tiene que ver con Cristo es su persona y su obra para nosotros. Por eso estamos agradecidos nosotros. Y no celebramos solo hoy, celebramos todos los días. El que es de Cristo todos los días celebra. Entonces usted tiene que ver, hermano, que aquí en la Escritura, hermanos, lo que nosotros vamos a leer describe la obra de Jesús. Perfecta obra de Jesús. Perfecta obra de Jesús. Dice aquí en el versículo 13, porque si la sangre de los toros, aquí está haciendo mención del Antiguo Testamento, en los ritos judíos que por sus pecados tenían que traer animales a sacrificar, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció, escuche bien, no dice que lo mataron, él se ofreció, dice a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará, ¿qué dice ahí, hermanos? Vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces escuche bien, hermano, aquí no estamos hablando de un ritual, de una ceremonia, estamos hablando de Dios que se hace carne en la persona de Jesucristo. Y esa obra que hizo el Señor Jesucristo está disponible para todo aquel que cree. Si una persona está aquí el día de hoy y no siente paz en su corazón, yo le quiero decir que en Cristo hay un perdón de pecados, pero es un perdón genuino. No es algo que yo le voy a decir, usted está perdonado. Y usted se va a quedar, yo no sé. El que es perdonado, le viene la convicción del Espíritu Santo de que fue perdonado, porque el perdón del Señor es con autoridad y es verdadero. Cosas, a veces, hermano, hay personas en la Escritura, hermanos, que uno dice, ¿cómo este fue salvo? Como el apóstol Pablo, por ejemplo, hermano, que era un perseguidor de la iglesia, hermanos, que él sacaba a los hermanos como estamos nosotros, él irrumpía en una reunión como esta y se llevaba presos a los hermanos, y algunos de esos hermanos fueron muertos. Y Pablo mismo dice, cuando mataron a Esteban, uno de los diáconos de la iglesia, yo estaba ahí guardando la ropa de aquellos que lo apedrearon, que lo mataron. Yo estaba en ese lugar. Pero fui recibido a misericordia, dice, el Señor me vio a mí, tuvo misericordia de mí, y un día perseguía a la iglesia y el otro día se paró para defender lo que él perseguía. Para decirles, este Jesús al que nosotros perseguíamos, él es el único camino, él es la única manera como nosotros podamos ser salvos. Todo eso lo hace el Señor Jesucristo, nada más, hermano. Aquí dice claramente el versículo, dice el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, versículo 14, sin mancha a Dios, limpiará vuestras, ¿qué dice ahí, hermano? Vuestras conciencias de obras muertas, ¿para qué? Para que sirváis al Dios viviente. Y he orado al Señor, hermano, yo estuve orando mucho al Señor, porque estas cosas yo sé que cada uno de nosotros lo hemos escuchado, ¿verdad? Pero a veces no lo entendemos, hermano.
El hecho de que Cristo te perdone y te quite la culpa del pecado es algo grande, hermano. Es algo grande, verdaderamente, hermano. Es uno de los milagros más grandes. Posiblemente el milagro, yo diría, es el milagro más grande. Porque la enfermedad puede sanar, la enfermedad del cuerpo, hermano. Lázaro, por ejemplo, estaba 4 días de muerto. Llega Jesús, lo levanta, pero Lázaro ya se murió. Pero el perdón de pecados, hermano, es algo maravilloso. La ciencia no puede perdonar pecados. Los psicólogos no pueden meterte un pensamiento en la cabeza y decirte tus pecados ya fueron perdonados. Pero Cristo sí. Había una mujer de muy mala reputación en una ocasión, hermano, en el lugar donde Jesús estaba. Lo habían invitado a comer gente, hermanos, religiosa. Cuando él entra a ese lugar, aquella mujer, hermano, que era una mujer prostituta, dice la palabra de Dios, hermano, que cuando ella mira a Jesucristo, se lanza a sus pies y empieza a llorar. Eso nos pasa a nosotros cuando nos arrepentimos verdaderamente, hermanos. No son lágrimas de cocodrilo, hermano. Y se lo digo de corazón. Cuando cae la convicción de pecado en nuestras vidas, hermano, hacemos cosas que no haríamos normalmente. Mire, hermano, nosotros estamos acostumbrados a estar bien compuestitos, ¿verdad? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero usted lo hace calculadamente. Pero cuando cae sobre usted, sobre mí, la convicción del Espíritu Santo, usted se desarregla y no le interesa lo que va a decir el que está al lado de usted, porque es entre usted y Dios, algo que Dios está haciendo en su propio corazón. Y aquella mujer empieza a llorar y con sus lágrimas empieza a mojar los pies de Jesús y con sus cabellos empieza a secar los pies del Señor Jesucristo. Y aquellos están murmurando y dicen, si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer. Y él sabía quién era esa mujer. Y les dice, mire, les voy a decir una historia. Un hombre, dice, habían 2 personas que le debían dinero. Uno le debía mucho dinero, el otro le debía poco dinero. Y a los 2 los perdonó. ¿Quién ama más? Dice, bueno, supongo que el que le debía más. Exactamente, dice, esta mujer, ustedes, yo entré aquí y no me dieron agua para mis pies, no me dieron toalla para mis pies, y ella vino a lavar con sus lágrimas mis pies y a secar mis pies con sus cabellos. Ella, y le dice, hija, levántate, tus pecados te son perdonados. Y ella se fue gozosa en aquel momento. Eso no se puede fingir. Aquella salvación y aquel perdón de pecados entró en su corazón y ella sintió la convicción de pecado, pero también sintió la convicción del perdón que Dios da a todas aquellas personas que se arrepienten de corazón, y Él tiene la autoridad para perdonar pecados y limpiar la conciencia del hombre. Bueno, ¿no le das gloria a Dios por eso, hermano? Yo le doy gloria al Señor por eso, hermano. ¿Usted cree que cuando nosotros cantamos, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría? ¿Usted cree, hermano, que lo decimos porque son palabras pegajosas? Esas palabras son verdaderas, hermano. En la palabra de Dios, cuando el Señor Jesús lee en Isaías 61, a él se le dan a leer los rollos. Y dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Me ha ungido el Señor para ordenar que a los enlutados se les quite el manto de luto y se les ponga un manto de alegría. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Y tú dices, ¿cómo es posible esto? Porque Él es Dios. Porque Él puede perdonar pecados. ¿Te das cuenta, hermano? No tiene nada que ver con huevos. El desayuno sí. Cómete tus huevitos como sea, hermano. No tiene nada que ver con conejos. Son bonitos los conejos. No tiene nada que ver con eso. ¿Por qué estamos nosotros agradecidos? Estamos agradecidos cuando consideramos la obra de Dios por el hecho de que Jesús perdonó nuestros pecados y limpia nuestra conciencia de toda maldad. Gloria al Señor por eso, hermano. Gracias al Señor. Tenemos que considerar la obra pasada, presente y futuro del Señor. En cuanto al pasado, nosotros sabemos que vino, se hizo pobre, siendo rico,
Fue a la cruz sufriendo una muerte terrible. Resucitó al tercer día. Venció la muerte con poder. Y se fue al cielo y dijo, yo voy a regresar otra vez. Eso ya es el futuro. Ahora, ¿qué hace el Señor en el presente, hermanos? Vamos a leer también aquí los versículos 24 al 28. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Tú y yo, aunque hemos recibido a Cristo, los que estamos aquí somos pecadores. Seguimos siendo pecadores, hermano. Nosotros un día, hermanos, nos humillamos delante del Señor y el Señor tuvo misericordia de nosotros y venimos al Señor y empezamos a caminar con Dios. Ahora, un Dios que empieza la obra sería un Dios incompleto. Filipenses 1:6 dice que aquel que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Déjeme ponerle un ejemplo, hermano. Esto es el equivalente como que alguien se está ahogando en un lago. Y aquel alguien dice, ayúdeme, no sé nadar, ayúdeme, no sé nadar. Y pierde la conciencia y alguien se lanza y lo saca inconsciente. Y entonces dice, bueno, yo ya te saqué, ahora arréglatelas como puedas. Todavía está vivo, todavía lo sacó vivo. Está inconsciente el hombre. Necesita primeros auxilios y tal vez necesita que lo atiendan por lo menos un día. O sea que hiciste las cosas a medias, ¿para qué lo sacaste? Pero Jesús nos saca a nosotros de la pudrición del pecado en el que nosotros estábamos, nos limpia, nos toma de nuestra mano todos los días de nuestra vida y cuando necesitamos saca la vara y nos varea, porque Dios reprende y castiga a todos los que ama. Y en este peregrinar del mundo nos toma a nosotros de la mano desde que nosotros comenzamos hasta el final. Y la Biblia dice que Él entró en el cielo y una de las cosas que hace el Señor Jesucristo, hermano, parte de la obra que está haciendo hoy día el Señor Jesucristo es interceder por nosotros, hermano. Nosotros caminamos todos los días. Yo sé, hermano, que algunos de ustedes sienten las oraciones, hermano. Yo sé que usted sabe cuando alguien está orando por usted. Me gocé mucho, hermano, me he gozado mucho porque hay gente, hermano, una persona que vino a visitar esta iglesia, en verdad, de corazón, hermanos, yo les dije, nosotros estábamos orando por esta persona. Dijo, puros cuentos, dijo. Entonces yo le dije ahí en la puerta, estamos orando por usted ayer para que usted viniera hoy. Y llegó. Bueno, me dijo. Pero luego, ¿quién fue? El hermano Mario le dijo, ayer estábamos orando por usted y usted llegó. Bueno, dije. Después mi hermana le dijo, estábamos orando por usted y usted llegó. Y así varias gente. Y hoy me escribió y me dice, hermano, gracias porque ustedes están orando por mí. Esas fueron sus palabras. Y nosotros podemos sentir, hermano, cómo las oraciones de los hermanos suben a la presencia de Dios. Y el Dios de los cielos responde desde los cielos. ¿Sabe por qué nosotros nos hemos mantenido con el Señor, hermano? Porque somos muy fuertes de carácter. ¿Sabe por qué nosotros nos hemos mantenido caminando con el Señor? Porque el temor de Dios está ahí. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nosotros somos bien santos. Porque nosotros tenemos muy buen corazón, hermanos. Nosotros, hermano, recuérdese de eso. Yo digo esto constantemente. La gloria y la honra pertenecen al Señor. Apocalipsis 19:1 dice, aleluya, la salvación pertenece al Señor. La gloria pertenece al Señor. El poder pertenece a Dios. ¿Sabes por qué tú tienes capacidad para caminar con Cristo, hermano? Porque Cristo que te salvó te sigue ayudando todos los días de tu vida. Y el propósito de Él es llevarte allá, hermano, que tú llegues allá. Entonces dice aquí que entró en el cielo mismo como sumo sacerdote. Es una figura que se le da. Llevando los hombres a Dios, llevando Dios a los hombres.
25 dice, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Qué hacía el sumo sacerdote, hermano? Traía sacrificios. Antes de entrar en el lugar santísimo, él decía, bueno, que no se me vaya a olvidar esto. Tengo que sacrificar por mi propio pecado. Y agarraba un animalito, lo sacrificaba. Señor, esto es por mi pecado. Ahora empiezo con los demás. Él entraba una vez al año con sangre ajena. Y aquí dice, no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez, ¿cuántas, hermanos? Una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Entienden lo que eso quiere decir, hermano? Ayer estaba jugando con mis hijas y mi sobrina, unos 20 minutos me puse a jugar béisbol con ellas. Salí yo, estaba trabajando y salí y miraba que una le tiraba la pelota a la otra y le daba, llevan 20 puntos, le decía a la otra. Y luego le tiraba otra pelota, llevan 30. Bueno, ¿y ustedes qué están jugando? Les digo yo. Béisbol, me dice. No, les digo, espérense, les voy a enseñar cómo es la onda. Son 3 strikes, 3 veces pueden, si fallan 3 veces, pues ya es un out, tienen que salir. De veras, me decía. No sabían ese concepto. 3 strikes. Ahora, nosotros, hermanos, fallamos. El Señor no falla ni una vez. El Señor a la primera, todo lo hace perfecto. Cuando el Señor estaba en la cruz, dijo, todo está consumado. Todo lo que yo vine a hacer, lo cumplí. Todo está cumplido. Estoy por empezar unos estudios los días viernes, hermano, que se van a llamar El catolicismo no es cristianismo. Le voy a decir por qué. Porque el día de hoy la iglesia evangélica anda coqueteando con el catolicismo. Anda diciendo mucho que nos unamos. Y déjeme decirle, hermano, que la Biblia dice no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Le voy a decir qué es la misa. A veces a mí me han preguntado, ¿a qué hora es la misa ahí en su iglesia? Nosotros no hacemos misa aquí. Nosotros hacemos un culto de adoración al Señor. Ahora mejor pregúntenme ustedes, y pastor, ¿y qué es la misa? Bueno, la misa es sacrificar al Señor Jesucristo cada vez que ellos se presentan en la iglesia. Cada vez que el sacerdote quiebra la hostia, está ofreciendo otra vez un sacrificio a Dios. Eso es una blasfemia. ¿Por qué? Porque Cristo ya fue sacrificado una sola vez y para siempre, y no tiene necesidad de sacrificarse constantemente. Pero muchos dicen, hay que unirnos. No nos podemos unir. No nos podemos unir. Ahora dice el versículo 26, de otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. 27, y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una vez. ¿Cuántas veces, hermano? No son 3 strikes, ¿verdad? Una sola vez. En la primera el Señor lo hizo bien. En una sola vez el Señor lo hizo perfecto. Una vez, dice, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, hermano, esto quiere decir lo siguiente. Hay varias cosas aquí que mencionar. Está diciendo que el Señor fue presentado una vez y que ese sacrificio es perfecto para nosotros, para nuestra salvación y perdón de pecados. Hay una cosa que se dice aquí para poner un ejemplo. Dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez. Dice, así como los hombres mueren una sola vez,
Aunque puede haber que haya alguien que muere 2 veces, pero el punto es este, ¿verdad? Es que nosotros nos vamos a morir. Eso es lo que está diciendo. Está establecido para los hombres que se mueran. Y después de esto, ¿qué pasa? El juicio. Esto, mi querido amigo, que usted está aquí tal vez sin conocer al Señor, y usted cree en la reencarnación, a usted lo están vacilando. Su corazón lo está engañando, porque la reencarnación no existe. Existe lo que la Biblia dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay una segunda oportunidad después de muerto, se acabó. Pero dice que el Señor, hermano, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, y esto nos habla de la obra futura del Señor Jesucristo. Ahora, nosotros, hermano, yo nunca he visto al Señor Jesucristo. Yo he tenido sueños de algo que me da a entender que es Dios el que está ahí, en mi sueño, pues, ¿verdad? Pero no estoy diciendo que es profético ni nada de eso, nada más le estoy contando el sueño. La Biblia dice: el que tenga sueño, duermas. No, digo, el que tenga un sueño, cuente el sueño, ¿verdad? Y el que tenga palabra de Dios, diga la palabra de Dios. No les estaba fortaleciendo los que tienen sueño ahorita. Entonces, yo he tenido un sueño así, pero no he visto yo al Señor. Yo no lo he visto. Y los que estamos aquí, lo más probable es que no lo hemos visto, hermano. Pero la Biblia dice que nosotros nos regocijamos en Él sin verlo. No lo hemos visto, pero nos regocijamos en Él. Estábamos cantando un canto hace un momento que dice: aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Y sé que estás aquí. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Y porque nuestro espíritu da testimonio que sentimos la presencia de Dios. Aquí ha habido gente inconversa que entra y dice: yo sentí la presencia de Dios. Nosotros sentimos al Señor, no lo hemos visto. Pero en el futuro, la Biblia nos declara esto, hermano. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice: hermanos, yo no quiero que ignoren acerca de los que ya se murieron, de los que duermen, dice ahí. Porque el Señor mismo va a venir por nosotros, dice, pero ellos van a resucitar primero. Eso no es un cuento de hadas, hermano. No es el conejo de Pascua, no es Santa Claus, no es nada de eso, esa es una verdad. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros que habremos quedado nos encontraremos con el Señor en las nubes. El Señor viene por su pueblo, solamente aquellos que realmente son su pueblo. Estar aquí sentado no nos hace su pueblo. ¿Cuántos se sentaron en una silla antes de conocer a Cristo, hermanos? Yo me sentaba a tomar sin conocer a Cristo en una silla, y eso no me hacía salvo. Las sillas no salvan, hermano. Este edificio no salva. Me dijo alguien una vez: ¿usted cree que yo me atrevería a mentirle? Estoy en el templo de Dios. No, estás en este edificio, le dijeron. ¿Cuánta gente miente en el templo, hermano? ¿Cuánta gente he visto yo que pasa aquí al frente? Yo le prometí al Señor y después hacen lo contrario. Este edificio no salva a nadie, hermano. El Señor es el que salva, y el Señor viene otra vez por su pueblo. Viene por su pueblo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, dice la palabra de Dios. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y dice que dirá al otro grupo: apartaos de mí, malditos al fuego eterno. Esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. En Mateo capítulo 25, acabo de leer el versículo 31 al 34. ¿Por quién viene su iglesia? Oh, por los bautistas, por los pentecostales. No, viene por su pueblo. Viene por su pueblo. Si tú eres pueblo de Dios, ¿cuántos son pueblo de Dios? Tienes que vivir para Dios. El que dice yo le conozco, tiene que andar como Él anduvo, dice la palabra de Dios. Yo quiero decirle, hermano, que yo le doy gracias al Señor. Grandemente yo le doy gracias al Señor, hermano, porque el Señor se ha manifestado a nosotros.
Y le adoramos no solo este día. ¿Sabe cómo le llaman a la cuaresma allá en Guatemala, hermano? Bueno, usted sabe que los periodistas son medio demagógicos también. A veces usan unas palabras que nadie entiende, hermano. Tiempo de recogimiento espiritual, dicen ellos. Es la cuaresma, tiempo de recogimiento. ¿Usted entendió lo que le dije? Tiempo de recogimiento espiritual. Y hacen y ponen cancioncitas así de violín y toda la cosa. Este es tiempo de recogimiento espiritual. Todo el tiempo es tiempo de recogimiento espiritual. Todo el tiempo es de vivir en santidad. Todo el tiempo es de vivir en justicia. El Señor dijo, ustedes velen y oren porque no saben la hora que va a venir su Señor. Así es, hermano, que damos gracias al Señor porque Él ha venido a morir por nosotros y vive. Termino con esto, hermano. Busque Isaías capítulo 53, por favor. Y cuando lo encuentre, póngase de pie. Isaías 53. Versículo 4 en adelante. Esto fue profetizado cientos de años antes de que sucediera la historia del Señor Jesucristo. Cientos de años, hermano. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cuando la vio la gente dijo, lo está castigando Dios. Nosotros le tuvimos por azotado de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo, ¿qué le pasó al Señor? Fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Esto es lo que el Señor ha hecho por nosotros, hermano. Cierre sus ojos, hermano. Vamos a darle gracias al Señor. Adore al Señor ahí donde usted está, hermano. Adore al Señor. Adore al Señor. Dele gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por enviar a tu santo Hijo Jesucristo, Señor. Nosotros no merecemos, Señor, tanta bondad, Señor. Nunca hicimos nada, Señor, para agradarte. Aún el día de hoy, Señor, estar aquí, Señor, no podemos, Señor, ganar un favor por nosotros mismos, Señor. Todo lo que tenemos, Señor, ha sido ganado por ti. Toda la gloria, toda la honra y la alabanza es tuya, Señor, para siempre, Señor. Y que a tu nombre sea dada la gloria siempre. Amado Padre, yo pido en el nombre de Jesús que esa convicción del Espíritu Santo, Señor, caiga, Señor, en cada vida en este momento, Señor. El que necesita convicción de pecado, que le caiga esa convicción ahora mismo, Señor. El que necesita, Señor, convicción de estas verdades que hemos hablado, Señor, que no las podemos ver nosotros, Señor, con indiferencia, sino entenderlas verdaderamente en nuestro corazón y que nos guían a adorarte y admirarte aún más, Señor. Sean una realidad en nuestra vida, Señor. Te doy gracias, Señor, porque hoy nos has traído al templo, Señor,
para buscar tu rostro, Señor. Gracias, Señor, por extender tu misericordia y porque tu evangelio está siendo predicado el día de hoy. Y muchos, Señor, tal vez llegaron a un templo, Señor Padre Santo, con una agenda diferente, Señor Padre, pero tú tocaste su corazón el día de hoy. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu obre en cada uno. Y mientras el Espíritu de Dios obra, hermano, yo quiero preguntarte si tú quieres el día de hoy el perdón de pecados del Señor Jesucristo, que es un perdón real y verdadero. Él lo ha hecho todo por ti. Cree en el Señor Jesucristo para que seas salvo. ¿Tú quieres entregarte al Señor Jesucristo el día de hoy? ¿Quieres entregarte a Él? Ven al altar. ¿Quieres reconciliarte con Él? Ven al altar. Si tú ves que alguien quiere salir ahí donde tú estás, dale permiso o ayúdalo a salir. Pero si tú necesitas oración, necesitas reconciliarte, necesitas entregarte al Señor hoy, entonces ven al altar. El altar está abierto, hermano, y puedes venir. Señor, te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Señor, por todo lo que hiciste por nosotros. Te ruego, Señor, Padre, que tu Espíritu Santo siga obrando en cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria al Señor, hermanos. Gloria a Dios.